Mi nombre es Federico Montero. Voy a dar unas breves palabras de bienvenida a quienes están hoy acá. Soy secretario general de FEDUBA, que es Sindicato de Docentes de la Universidad de Buenos Aires, y junto con la CONADU, que es la Federación Nacional de Docentes Universitarios, somos parte de los que estamos impulsando este curso de posgrado, que tiene sede en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con el apoyo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, entre otras instituciones. Esta ya es la séptima cohorte de este posgrado en investigación y transferencia para el desarrollo. Para nosotros es una enorme alegría estar nuevamente acá dando comienzo a este espacio de formación y reflexión tan necesario. Tiene un carácter federal y latinoamericano. Federal en tanto se garantiza participación de distintas universidades de Argentina, y latinoamericano porque a través de la red de posgrados de Claxo se inscriben y participan en la discusión, facilitado por estas tecnologías que nos vimos obligadas a domesticar producto de la pandemia, pero bueno, su costado positivo lo tiene en el sentido de poder haber hecho más rápido el aprendizaje de meternos en esta dinámica virtual y permitir un acercamiento virtual con colegas, compañeros, compañeras de toda la región, para poder darle una perspectiva mucho más amplia a las discusiones que tenemos. Siempre nosotros estamos muy centrados en la realidad nacional, cada uno de nosotros está siempre determinado por esa realidad. Me parece que la posibilidad de contar con colegas, compañeros de la región, pone en perspectiva un tema que viene un poco de la mano de lo que ha sido, si algo nos dio la pandemia de bueno, además de estos cuadraditos donde nos encontramos, es la obligación de tener una mirada global, porque en tanto fenómeno global nos obliga a tener una mirada global de las cosas. Y me parece que la discusión sobre la producción de conocimiento, las asimetrías que la producción de conocimiento produce o permite revertir, son hoy parte de la agenda cotidiana de la pandemia que nos tocó en relación al aspecto sanitario, pero también las consecuencias sociales, económicas y las propias consecuencias que tiene y va a tener sobre los sistemas de producción de conocimiento. En ese sentido, más oportuno que nunca poder tener un ámbito como este para sistematizar esas discusiones y producirlas desde un lugar de posición política que nosotros tenemos, que es una posición político-científica, político-académica, que es desde la perspectiva del derecho a la universidad, de que la producción científica es un derecho social y que el Estado tiene que tener una responsabilidad determinante en cuanto a orientar esa producción de conocimiento en función de las necesidades de las grandes mayorías, y que el conocimiento es esencialmente un bien público y un derecho de las grandes mayorías de nuestras sociedades. Con ese objetivo y con tan grandes perspectivas, nos dimos la tarea de organizar este posgrado ya hace un tiempo, y contamos con la suerte de tener a Oscar Galante y Alejandra Roca en esta ocasión, aunque Damián del Valle, quien fue uno de los fundadores también de esta experiencia y quien fuera director hasta el año pasado, también nos acompaña hoy, a pesar de que tiene nuevas responsabilidades, así que le agradezco también mucho a Damián que esté acá presente. Es gracias a esas tres personas que este posgrado es lo que es. Para nosotros es un enorme orgullo que poder aportar desde un sindicato, no solamente en las reivindicaciones inmediatas, sino también en ser sujetos de la discusión sobre la producción de conocimiento. Esa es parte de nuestra tarea también. Se han congregado en este posgrado realmente eminencias, personas hoy nos acompaña Diego Hurtado, es uno de los más destacados pensadores y gestores sobre la producción de conocimiento en Argentina, en la región. Hoy tiene una alta responsabilidad en el Ministerio de Ciencia y Tecnología de nuestro país, pero además de esa responsabilidad de gestión que tiene, todos hemos leído y nos hemos formado con los textos de Diego Hurtado, y a pesar de su enorme agenda y sus compromisos de gestión, hoy se va a tomar el tiempo de poder estar en vivo y en directo compartiendo con nosotros un tiempo para discutir. Eso también forma parte del espíritu de este posgrado, que es poder tener un intercambio no solamente con quienes piensan
la política científica, sino con quienes tienen responsabilidades concretas en su ejecución, y creo que es parte también del valor agregado que tiene esta propuesta que hemos podido construir, que es tener un ámbito para discutir mano a mano, para intercambiar. Así que quiero darle la bienvenida a todos y todas que se están sumando, y que valoremos este espacio, porque este espacio se sostiene a partir de un enorme esfuerzo que hacemos todos, un esfuerzo colectivo, pero también del compromiso que tienen los coordinadores, los docentes, las tutoras, un montón de gente que está atrás de estos cuadraditos que no se ve, que permiten que se haga posible que esto se sostenga, y también del enorme compromiso de personas como Diego, que a pesar de tener enormes responsabilidades de gestión, le disponen un tiempo hoy para discutir con nosotros. A nosotros nos honra ese compromiso, y entonces, además de darle la bienvenida a todos ustedes, decirle que aprovechemos estas instancias, que aprovechemos a construir, a discutir, a construir relaciones y aportar a la producción, a la necesidad que tiene nuestra región, nuestro país, a producir conocimiento en este momento tan difícil de la historia que nos toca atravesar, donde las desigualdades sociales son muy fuertes y donde la necesidad de que la producción de conocimiento se articule en función de reducir esas desigualdades y construir sociedades más justas, donde los y las trabajadoras seamos el centro de la discusión y seamos protagonistas de la ampliación de derechos, está más candente que nunca. Así que no me quiero extender mucho más, simplemente transmitirles esta enorme alegría que tenemos comenzar una nueva cohorte, y agradecer nuevamente a Diego, a quienes dirigen este posgrado, a los coordinadores, a los tutores y a todos ustedes por estar acá. Gracias, Federico. Damián, un segundo, un saludo, nuevo decano de nuestra Universidad Nacional de las Artes. Bueno, hola a todos, todas, gracias por lo menos permitirme saludar. La verdad es que no tenía pensado hacerlo, pero sí, para mí era parte de un deseo y un compromiso estar acá acompañando este nuevo inicio del ITD, que, como decía Fede, ya lleva su 7ª corte, y cada vez que iniciamos una nueva corte es motivo de una gran alegría de ver cómo se ha logrado consolidar una propuesta como la que pensamos ya hace mucho tiempo, a pesar de las diferentes complejidades políticas, sociales, económicas que atravesaron nuestro país y a todo el continente. Y eso es una muestra de que el trabajo colectivo y el apoyo de sindicatos, como en este caso de FEDUA, de CONADU, han sido fundamentales para poder sostener aún en los momentos más duros de nuestra Argentina una propuesta que apuesta a la formación y al trabajo en red también, en relación a los temas de producción de conocimientos y sobre todo cómo es el ITD asociados a la necesidad de pensar de manera autónoma nuestras políticas científicas y cómo se imbrican con los procesos de desarrollo autónomos de nuestros países. Así que, bueno, muchísimas gracias, y es un orgullo además que Ale se haya sumado también a este rol, una enorme compañera, y ha sido fantástico poder compartir todos estos años también con Oscar, y un aprendizaje permanente. Así que también gracias, Fede, por haberme dado esta posibilidad en todos estos años, y bienvenida a Nueva Corte, y ojalá pueda estar en otros encuentros de estos participando y siguiendo y aprendiendo con todos ustedes. Gracias. Gracias, Damián. Como verán, compañeros, compañeras, compañeres, nos apapachamos y nos adulamos entre nosotros, porque nos queremos mucho aparte. En fin, gracias Alejandra Roca, mi coequiper para estos 6, 7 meses que nos quedan por delante, que seguramente lo vamos a hacer muy bien y lo vas a hacer tan o mejor que el querido Damián, así que vamos a hacer muchas cosas juntos. También mencionar a Marcela Rapalo, que nos va a acompañar como tutora con todos ustedes ya han recibido de ella, a Belén Sotelo, que está acá, que también es de nuestro sindicato, a Carelis Ramos, que es la que no solo va a arbitrar la logística para que todo esto sea posible, sino que va a ser también compañera de estudios de todos ustedes, y me parece que es simbólico de que hay un sino. Hoy iniciamos
esta 7ª cohorte en el Día de la Vinculación Tecnológica. Y esto tiene que ser no solo un motivo de orgullo, sino creo en las ondas que andan ahí por el ciberespacio y que seguramente algo nos quiere decir, ¿sí? Esta 7ª cohorte tuvo un inicio allá por el 2013 en una primera cohorte con el IEC de CONADU, las Facultades Sociales de la UBA y FEDUBA CONADU. Iniciamos con clases solamente presenciales. Ni nos imaginábamos que 8 años después íbamos a seguir estando, ¿sí? No creíamos eso. 6 cohortes terminadas. En la 4ª se incorporó Claxo en una calidad semipresencial. En la última, la 6ª, por la pandemia, la hicimos totalmente virtual. Ahí no solo Claxo, sino FEDUBA, el IEC de CONADU, se incorporó el Gino Germani de la UBA y la Universidad Autónoma de Zacatecas. Así que realmente vamos incorporando capacidades año a año. Contamos con un consejo académico importante, en donde algunos de ellos nos enorgullecen. Dora Barranco, Martín Unzué, Alejandro Grimson, Carolina Mera, realmente son baluartes en estas cuestiones que estamos tratando. Una plena articulación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología tenemos, con el Ministerio de Producción y con el Ministerio de Desarrollo Social, y a lo largo de estos 7 meses ustedes van a tener la posibilidad de tener otras clases, aparte de las de la currícula, que vamos a incorporar también académicos de esos lugares. Tenemos una planta docente, que qué mejor decir que empezamos hoy con Diego Hurtado, Diego, Aris Recalde, Martín Unzué, Ariel Gordon, Enrique Medellín Cabrera de México, Gabriela Trupia, Raúl Weiss de México, Eduardo Borkin, Fernando Peirano, Jorge Aliaga, Roberto Salvareza, nuestro ministro de Ciencia y Tecnología, Manuel Marí, la misma Dora Barranco, René Ramírez, quien les habla. Y en esta cohorte tenemos intención de incorporar nuevas cuestiones, va a haber sorpresas más adelante que tienen que ver con género, ciencia y tecnología, y con producción pública de medicamentos y Agencia Nacional de Producción Pública de Medicamentos, y que seguramente Diego algo nos va a plantear. La metodología será: los lunes ustedes van a tener las clases asincrónicas con los videos y la bibliografía que el docente ha entregado. Ustedes tienen toda la semana para ir viendo, hojeando, y en los viernes, en general, vamos a hacer a las 5 de la tarde. Hoy, por ser el día de la vinculación y había una jornada nacional del CIN, teníamos que estar ahí. Empezamos 5:30, pero si no lo vamos a empezar a las 5. El viernes va a ser la metodología de clases sincrónicas, donde el docente, cuyo material y sus videos fueron entregados el lunes, va a estar con ustedes para hacer 45 minutos alrededor de eso, de algún tema de que se trate, y ustedes después pueden intercambiar y hacerles la consulta que consideren pertinente. Dicho esto, presentamos a nuestro profesor que nos enorgullece, Diego Hurtado. Y me parece que Diego no hay que presentarlo con eso, leyendo el currículum, porque todos hemos abrevado en sus estudios y sabemos de quién se trata. Diego, es todo tuyo. Bueno, gracias. No crean en todo lo que dicen. Yo voy a hacer lo posible por hacer el mejor papel que pueda, pero la verdad, excelentes todas las introducciones. No, la verdad que este es un espacio increíble y me parece que de los 7 años que cumple, además hay que rescatar que logró traspasar 4 años tremendos para la Argentina, y sin embargo esos años fueron traspasados, este curso, este espacio siguió con su orientación, así que digo, eso es como haber pasado la prueba de fuego, ¿no? Vuelve un gobierno que quiere volver a recuperar la economía, la industria, etcétera, y acá está el espacio otra vez más fortalecido. El proverbio
lo que no mata fortalece, en este caso se cumple, digo, como un axioma. Déjenme, yo me puse el cronómetro, voy a hablar 45 minutos y después vamos a tener un espacio para discutir, para preguntas, para comentarios. Digo, respecto de la bibliografía, cualquier cosa que yo pueda nombrar y que les pueda despertar interés, nos lo cuentan, nos lo piden, se los hacemos llegar como material, digo, de lectura, al margen del material, digo, ya disponible. Miren, déjenme empezar hablando de manera un poco genérica de que el capitalismo global ya estaba en crisis cuando apareció la pandemia, ¿no? Es decir, teníamos una crisis profunda y creciente de financiarización de la economía global. Sabemos que esto lo podríamos retrotraer a la crisis del 2008-2009 y teníamos como un horizonte de mucha incertidumbre el cambio climático, o lo que llamamos calentamiento global. A esto se le agrega, desde marzo, desde que se declara una pandemia a nivel global, entonces se puede hablar de una triple crisis del capitalismo, pero no nos engañemos, cuando hoy vemos las caídas de los PBI de la economía global, es cierto que mucho tiene que ver con la pandemia, y la pandemia es una tragedia, no solo por la caída del PBI, o en realidad principalmente por las vidas, y después por los estragos que está haciendo en la economía global, pero la crisis del capitalismo ya venía en curso. Esto hay que ponerlo en contexto porque en particular América Latina venía de un proceso de reflujo de gobiernos que querían impulsar desarrollo inclusivo con ampliación de derechos, ¿no? Eso estaba en retroceso en América Latina y hoy estamos en esa pulseada. Entonces, nos interesa a nosotros hablar de la ciencia y la tecnología, pero nos interesa presentar a la ciencia y la tecnología como un vector de desarrollo. Entonces yo voy a necesitar irme un poquito para atrás, hacer algunas caracterizaciones. Me voy a centrar en el caso argentino, pero voy a comenzar hablando de algunas cuestiones vinculadas a la región, sabiendo que hay compañeras, compañeros que vienen de otros países. Incluso muchas de las cosas que podamos decir para la Argentina de la ciencia y la tecnología se van a dar cuenta aquellos colegas, compañeras, compañeros que vienen de otros países de la región, que rápidamente estas características se pueden extrapolar. Los países de América Latina no somos todos iguales, al contrario, hay especificidades nacionales, pero también América Latina, en algún sentido, presenta cierta uniformidad, por eso es como unidad analítica, se puede hablar de América Latina, y lamentablemente esa unidad la define el lugar geopolítico que nos asigna el poder hegemónico. Dicho rápido, estoy hablando un poquito rápido, conceptos un poco amplios, ya los voy a ir bajando a tierra, pero es importante para entender el rol de la ciencia y la tecnología, hay que tener muy claro que desde el comienzo de nuestras naciones, como naciones independientes, a América Latina se le asigna en la División Internacional del Trabajo el rol de región productora primaria. Y las economías primarias, sabemos hoy ya no solo se sabe, está demostrado y remachado que no alcanza para generar equidad, redistribución equitativa de la riqueza, de los ingresos o de las ganancias, de lo que se puede obtener de una economía en términos de bienes. Y en ese sentido, me parece que tenemos que pensar el primer punto que me interesaría destacar, y por lo menos así lo enfocamos en este espacio, la ciencia y la tecnología como vector de desarrollo y como instrumento para cambiar este lugar que se le asigna a nivel geopolítico. En ese sentido, piensen, el crecimiento de una potencia emergente o como China abre una oportunidad única. Única en el sentido de que el escenario de multipolaridad nos permite imaginar otros escenarios que la del patio trasero, ¿no? Que es el lugar geopolítico asignado a América Latina. Y en algún sentido, toda la segunda mitad del siglo XX y los 20 años de este siglo se pueden explicar, cuando uno va a la historia de la ciencia y la tecnología de América Latina, como los intentos de nuestros países de generar sectores de ciencia y tecnología para ver si era posible sacar a nuestros países, generando, acompañando procesos de industrialización, sacar a nuestros países de este lugar. Lo que aprendimos es que ese lugar es defendido, es trabajado,
existe toda una legislación internacional, una diplomacia, lo que llamamos organismos de gobernanza global, pensando en la Organización Mundial de Comercio, el FMI, el Banco Mundial, el BID, ¿sí? Pero también Naciones Unidas, y podríamos, ¿no?, incluso la Organización Mundial de la Salud. Fíjense hoy las alianzas entre la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de Comercio. Hoy los medicamentos o la vacuna, ¿es un problema de la Organización Mundial de la Salud o de la Organización Mundial de Comercio? Las patentes tienen que ver con la Organización Mundial de Comercio, no con la Organización Mundial de la Salud. ¿Es un bien público una vacuna? No, claro que no. Es una mercancía de altísimo valor agregado con la que se quiere maximizar ganancias, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero entrar por ese corredor porque todos lo estamos viviendo. Digo, este es el escenario actual, esto es lo que plantea el capitalismo actual, queriendo volver a asignarle el papel de América Latina. Digo queriendo volver porque América Latina logró salirse de ese lugar con gobiernos como el de Lula, como el de Evo, como el de Chávez, como el de Cristina, como el de Néstor y Cristina, como el de nuestro presidente de Ecuador, que se me fue el nombre, Correa, ¿no? Ahí América Latina logró sacar el centro de gravedad de este lugar al que se le queda. Entonces miren lo que pasó en el litio en Bolivia, ¿no? Una cosa impresionante, cómo el gobierno de Evo se las ingenió para, contra todas esas fuerzas que quieren que Bolivia siga siendo un exportador de materias primas, se las ingenió para generar una cadena de valor del litio. Lo mismo podríamos ver en Brasil, Argentina, en Venezuela, digo, en otros países también, pero digo, señalo aquellos países que tuvieron presidentes, presidentas emblemáticas, ¿no?, en acompañar. Entonces me parece, como marco general, entender el lugar de América Latina o el lugar que se le quiere asignar a América Latina, ¿sí? Y como decía un economista argentino que falleció hace poco, pero que podríamos llamar un economista heterodoxo, dice, claro que la Argentina, y esto se puede aplicar a otros países de América Latina, claro que Argentina puede impulsar un proyecto de país primario. Por supuesto, tenemos la pampa húmeda, tenemos petróleo y gas, tenemos, ¿no?, esta idea de que la riqueza natural es suficiente para que nuestros países puedan desarrollarse. Lo que decía Aldo Ferrer es, lo que pasa que el proyecto de país primario sin industria, ¿sí?, condena a 20, 25 millones de argentinas y argentinos a la exclusión, a la pobreza, a la miseria, ¿no?, a la intemperie. Digo, este es el problema. Digo, bueno, hoy esto lo estamos dirimiendo en lo que podríamos llamar neoliberalismo versus la recuperación de procesos, proyectos de desarrollo. Pero cuando hablamos de neoliberalismo para los países periféricos, que es otra cosa. Es un neoliberalismo subordinado, dependiente, es un neoliberalismo lumpen en muchos sentidos, y miren el tipo de funcionarios que nos gobiernan cuando en nuestros países ganan elecciones, sabiendo que esas elecciones se suelen ganar con los medios de comunicación oligopólicos jugando a favor, etcétera, etcétera. Entonces, dicho esto como marco, a esto quiero llegar, pero permítanme retroceder para poner algunas características que nos van a permitir entender cómo jugó la ciencia y la tecnología y cómo hoy, con todos los aprendizajes de la segunda mitad del siglo XX, más los enormes aprendizajes de los ciclos de gobierno progresistas, y esta me parece que es la principal lección, nuestros países aprendieron muchísimo respecto de cómo tenemos que pensar nuestras políticas de ciencia y tecnología con gobiernos como el de Lula, o el de Evo, o el de Néstor y Cristina en Argentina. Hay enormes aprendizajes que me gustaría caracterizarlos, ¿sí? Entonces, 2 o 3 rasgos que nos permiten rápidamente ubicarnos y atravesar toda la segunda mitad del siglo XX. La ciencia y la tecnología de nuestros países en realidad se caracterizaron por ser mucha ciencia y poca tecnología. Primer punto. Y si bien podríamos decir que ciencia y tecnología se imbrican, porque vienen juntas, porque desde la segunda mitad del siglo XIX ya no es posible hablar de ciencia sin hablar de tecnología, y no es posible hablar de tecnología sin hablar de ciencia. Y de hecho hay autores que dicen tecnociencia, porque hoy ya es imposible, a pesar de esta imbricación, son cosas diferentes. Y son cosas diferentes desde el punto de vista epistemológico, pero la diferencia es mayor cuando se lo ve desde el punto de vista político.
cómo se gestiona ciencia y cómo se gestiona tecnología. Y al imperio, y perdonen que lo diga de esta manera un poco cruda, cuando digo imperio piensen en Estados Unidos, Europa, digo Japón, que suelen ser aliados, que suelen establecer marcos regulatorios, ¿sí?, a partir de la Organización Mundial de Comercio, del FMI, del Banco Mundial. Hay, ¿no?, una gobernanza global que en algún sentido nos quiere decir por dónde tenemos que ir. Digo, cuando miramos, perdón, retomo, cuando miramos la segunda mitad del siglo XX, decía, tenemos mucha ciencia y poquita tecnología, no es lo mismo la ciencia que la tecnología, incluso me animo a decir que nuestros países saben gestionar ciencia, pero les faltan enormes capacidades para gestionar tecnología, y yo iba a decir esto, que en realidad nuestros países tienen cierto margen y libertad para generar ciencia de calidad, pero cuando queremos avanzar en procesos que nos permitan generar capacidades autónomas para la producción de tecnología, ¿a qué me refiero? Vacunas, sector aeronáutico, automóviles que se puedan fabricar en nuestros países, ¿sí?, satélites, no sé si ya lo dije, medicamentos, semiconductores, nanotecnología, TICs, ahí nos encontramos con enormes problemas, nos encontramos con las patentes, nos encontramos con prohibiciones, nos encontramos con que no hay acceso al conocimiento que se necesita, y nos encontramos con una enorme inestabilidad política y económica que nos impide sostener las políticas que necesitamos a lo largo de las décadas para aprender a desarrollar las tecnologías que necesitamos. Un ejemplo claro, clarísimo diría yo, las dictaduras durante la segunda mitad del siglo XX. No va a ser tema porque no me van a alcanzar los 45 minutos, voy por el minuto 12, ¿sí? Pero les dejo a quien le interese como tarea revisar el impacto de las dictaduras en América Latina sobre los sectores de ciencia y tecnología. Y si quieren, como una extensión natural, el impacto de los gobiernos neoliberales dependientes que nos toca en nuestra región, cómo rápidamente desfinancian la ciencia, desmantelan los proyectos tecnológicos estratégicos y degradan las instituciones de ciencia y tecnología. No es lo único que hacen, también nos desindustrializan, pero viene juntos eso, ¿no? Viene junto. Los países que necesitan industria necesitan ciencia y tecnología, los países con economías primarias que no tienen industria no necesitan ciencia y tecnología. ¿Sí? Estoy dándoles como marcos conceptuales sencillos, un poco genéricos, para empezar a pensar, ¿no? Entonces, estabilidad político-económica es fundamental para poder desarrollar procesos de aprendizaje colectivo. En parte, la gestión del conocimiento, la gestión de la ciencia y la tecnología, tiene mucho que ver con poder sostener procesos de continuidad. ¿De continuidad de quién? De nuestras instituciones y empresas. ¿Dónde se aprende a construir un satélite? ¿A quién hay que ir a tocarle timbre? No, no hay que ir a tocarle timbre a nadie. Aprenden las instituciones y las empresas, pero no solo una institución o una empresa. Cientos de instituciones y empresas que se conectan y aprenden cómo se tienen que conectar. Hay un aprendizaje en red, que es lo que las dictaduras en la segunda mitad del siglo XX y los gobiernos neoliberales en las últimas décadas es lo que vienen a romper, ¿no? Entonces, primer punto, la ciencia y la tecnología necesita políticas de Estado. ¿Qué son las políticas de Estado? Las políticas públicas que quedan por encima de la línea de flotación partidaria. Claro, partidaria cuando hay democracia partidaria, cuando hay dictadura no se puede, y cuando hay gobiernos neoliberales que vienen a refundar la república, tampoco, no puede haber políticas de Estado, porque viene el macrismo a deskirchnerizar la nación y llama deskirchnerización a los ñoquis del Estado, y casualmente los ñoquis del Estado también son los científicos, científicas, tecnólogos, tecnólogas, ¿no? Entonces hay todo un aparato ideológico, hay ahí una construcción cultural, no solo económico-política, ¿no? Por eso nosotros hablamos de una batalla cultural. La batalla cultural supone cambiar el sentido común, que tiene que ver con el lugar que se le da al Estado, con el lugar que se le da a la industria, con el lugar que se le da a la ciencia y la tecnología,
a la redistribución de la riqueza, a los valores como igualdad, equidad, ampliación de derechos, democracia, todo parte de un mismo tejido, ¿no? Que si recuerdan cómo arranca el proceso de neoliberalismo, con una frase de Margaret Thatcher diciendo: no hay tal cosa llamada sociedad, solo hay individuos, ¿no? Ahí está clarísimo, ¿sí?, la operación cultural del neoliberalismo. Primero hay que hacerle creer a la gente que todos somos individuos, que luchamos por la supervivencia y que valores como solidaridad, empatía, ¿no?, procesos colectivos o metas colectivas no tiene nada que ver. El individualismo es lo que nos salva, ¿no? Digo, bueno, ahí la ciencia y la tecnología son fundamentales. Es decir, en nuestro país digo satélite, pero podríamos decir vacunas. Es decir, ¿cómo aprende un país a producir vacunas? Son procesos que requieren de políticas públicas, continuidad en el tiempo y estabilidad, ¿no? Insisto en la palabra estabilidad, que es lo que no tuvo América Latina hasta hoy. No se nos permite generar procesos político-económicos que sostengan una continuidad de más de 10 años, ¿no? Analicen la periodicidad de las dictaduras en la segunda mitad del siglo XX y cómo aparecen gobiernos como el de Collor de Mello o el de Carlos Menem o Fujimori y podríamos seguir el propio Pinochet en Chile, obviamente en su supuesta continuidad democrática. Digo, lo que pasó con el gobierno de Lula y con Dilma Rousseff, es decir, cuando la continuidad ya empieza porque estos gobiernos empiezan a tocar intereses y hay que entonces empezar a pensar en formas más coercitivas, porque si no se les puede ganar por elecciones. Hoy el equivalente a las dictaduras es lo que llamamos el lawfare, la justicia. Nos tienen capturada la justicia y ahí está. Vuelvo a la ciencia y la tecnología. Decía, América Latina tuvo procesos muy interesantes en la segunda mitad del siglo XX. ¿Sí? Uno puede mirar lo que pasa con la aeronáutica en Brasil, lo que pasa con las ciencias biomédicas en general en varios países de la región. La Argentina logra destacarse en el sector nuclear, logra exportar reactores nucleares de investigación y competir con países del primer mundo, igual que Brasil con Embraer. Digo, podríamos, pero siempre son ejemplos acotados, que no alcanzan para transformar estructuralmente una economía. Este es el problema, uno diría el principal diagnóstico, es que en esta batalla por la industrialización y por la incorporación de conocimiento a la producción, al desarrollo social, con lo que entendemos que son las tecnologías que activan o dinamizan una economía, que van cambiando de época en época, digo, nuestros países fueron capaces de mostrar hitos exitosos, pero hitos exitosos que no terminan generando desarrollo sistémico, ¿no? Jorge Sábato hablaba del triángulo como un ejemplo. Yo no sé si oyeron hablar del triángulo de Sábato, si es la primera vez que lo escuchan, anótenlo. Es un concepto importante en la década de los 70, porque Jorge Sábato, que era un referente del sector nuclear argentino, a comienzos de los 70 dice, claro, las políticas, Sábato decía, no es lo mismo la ciencia que la tecnología. Sabemos gestionar ciencia, no sabemos gestionar tecnología. En la tecnología los actores son múltiples. Son científicos, tecnólogos, tecnólogas, ingenieros, pero también son consumidores, empresarios, sindicalistas o gremios, ¿no? El mundo de la tecnología involucra el mundo del trabajo. Y eso es gestionar tecnología y ahí es donde nos falta. Decía Sábato, en realidad una política científica para nuestros países se tiene que basar en dos conceptos. El triángulo, y la idea de que el triángulo nos tiene que servir para avanzar en la búsqueda de capacidades autónomas. Sábato no hablaba de frontera tecnológica, ¿sí? La frontera tecnológica es un espejismo que nos transforma en compradores de tecnología importada llave en mano. Es un espejismo. Cuando uno analiza los casos exitosos de nuestros países, en general son procesos de aprendizaje que no nos llevan a las tecnologías de punta, nos llevan a tener capacidades autónomas para poder decidir para dónde hay que ir. Después les voy a dar algunos ejemplos, que son ejemplos que están en la superficie, que todos, todas van a conocer, pero que hay que analizarlos desde el punto de vista de las políticas. Entonces decía Sábato, el triángulo que nos conduce o nos genera las condiciones de posibilidad
para avanzar en la acumulación de capacidades autónomas. Recién ahí podemos pensar en la frontera. Cuando logramos generar procesos continuos, acompañados por políticas públicas, con instituciones que logran atraer a empresas alrededor, con el Estado al frente. Esto era importante en el esquema de Sábato, lidera el Estado. Primera deconstrucción de la operación ideológica neoliberal, el Estado al frente. Pero el Estado hay que achicarlo, el Estado, no, esto está demostrado, perdonen, yo lo doy como un axioma, si necesitan pruebas lo conversamos, podemos leer textos, pero digo, China es el mejor ejemplo, pero la Argentina que puso el Estado al frente, que no era una Argentina ideal, pero que logró tener una industria, que generó algunos rasgos para un país latinoamericano notables, se hizo con un Estado, digo, potente, al frente, por ejemplo, de la empresa de hidrocarburos como YPF, de la electricidad, del gas, de los principales servicios, de lo que se llaman sectores estratégicos, ¿no? Que es la gran cuestión que pone en tela de juicio el neoliberalismo, cuando dice, en América Latina hay que privatizar los sectores estratégicos que los países neoliberales europeos o los Estados Unidos no privatizan. ¿Cómo vas a privatizar los sectores estratégicos que son los que definen un proyecto de país? ¿Cómo vas a poner en manos del mercado, comillas, ¿no? Mercado, lo que define los rasgos de un proyecto de país? Eso lo debe conducir el Estado, ¿no? Hoy nos parece trivial, pero atravesamos más de 25 años en el cual esa fantasía dominó en América Latina. ¿Qué es el triángulo de Sábato? Hay que pensar las políticas de ciencia y tecnología como un triángulo que conecta al Estado, al sector empresarial y al sector científico-tecnológico. Y las políticas se piensan como qué estrategias deben unir estos tres vértices. Y hay que construir triángulos en sectores estratégicos. Decía Sábato, poniendo como ejemplo el sector nuclear. Él analizaba el sector nuclear argentino como un caso exitoso y mostraba cómo había funcionado la Comisión Nacional de Energía Atómica creada por Perón, el Estado, ¿sí? Es decir, el gobierno, Estado, la Comisión de Energía Atómica, el vértice creado por el gobierno para conducir el sector como representante del sector científico-tecnológico, y la Comisión de Energía Atómica, con apoyo del Estado, involucrándose en la política energética, generando acciones para conformar, hoy lo decimos así, en ese momento no se decía así, conformar una red de proveedores nacionales, ¿no? Hoy ya hablamos de política de formación de proveedores. Bueno, Sábato creó el Servicio de Asistencia Técnica a la Industria, años 60, 61, el SATI, para ver si se podía consolidar el otro vértice del triángulo. Cuando uno va a la década de los 70, el triángulo funciona bárbaro. Hay empresas nacionales, está la Comisión de Energía Atómica, en algún sentido articulando universidades, y está el Estado acompañando con política exterior las metas autónomas del sector nuclear argentino. La autonomía como guía. ¿Cuáles son las metas del sector nuclear? Exportar reactores nucleares de investigación y lograr el ciclo del combustible nuclear. Perdonen, es un término técnico, pero tener autonomía para el ciclo del combustible. Algo que hoy está vigente de nuevo en la Argentina, cuando le estamos comprando el cuarto reactor nuclear a China y estamos tratando de negociar, está bien, compramos tecnología a China, pero negociamos la transferencia de tecnología del combustible nuclear. Lo dejamos para otro momento, para que vean que esto que hablamos de los 70 hoy sigue teniendo vigencia. Ahora, Sábato ponía como ejemplo el sector nuclear y decía, Argentina logró crear un triángulo, ¿sí?, en el sector nuclear. Tenemos que crear este mismo triángulo en el sector de electricidad, en el sector hidrocarburos, en el sector metalmecánico, ¿no? Y en algún momento estos triángulos sectoriales se empiezan a conectar por la misma lógica de la industria, por la misma lógica de la ciencia y la tecnología, que empiezan a construir puentes, ¿no? Eso funcionó en la Argentina en la década de los 90. Quien sabe construir un reactor nuclear, sabe construir un satélite. Bueno, eso se demostró en la Argentina. La misma empresa que logró exportar reactores nucleares empezó a desarrollar satélites,
y también a desarrollar radares, ¿no? Que es la empresa INVAP. Pero no es la empresa, en realidad la empresa INVAP liderando un conjunto de pymes, pero articulando con la Comisión de Energía Atómica, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hay que entender estos procesos como procesos de crecimiento de ecosistemas. ¿Qué quiere decir ecosistema? Tomando la metáfora de la biología. El sector nuclear arrancó con una institución en 1950, ¿no? La Comisión Nacional de Energía Atómica. Ahí está la semilla, y cuando uno va recorriendo las décadas, ve cómo se van sumando universidades, laboratorios, empresas del propio sector nuclear, el Instituto Balseiro, en el año 55, otras carreras de energía nuclear. Cuando vamos a la década de los 80, aparecen empresas del sector público como INVAP conectadas con la Comisión de Energía Atómica. En un momento los satélites salen como hijitos del sector nuclear, un sector satelital que queda conectado al sector nuclear, pero que ahora expande esos tentáculos, brazos, redes hacia otros sectores. Eso es lo que trata de cortar el neoliberalismo. Vean lo que hizo el gobierno de Macri y les va bajo esta lógica de la, digámoslo así, crecimiento, expansión, diversificación de capacidades, de competencias, ¿sí? Que obliga a nuestras universidades a formar ingenieras, ingenieros en distintas áreas. Cuando empezamos a hacer satélites, nuestras universidades se preguntan, pero hay que crear carreras de ingeniería en telecomunicaciones, en electrónica, pero también en sector espacial o aeroespacial, porque empezamos a tener un nuevo sector de la economía de alto valor agregado, es decir, impacta también en la enseñanza universitaria. Y esto también impacta en los colegios secundarios, en donde cuando se habla de ciencia y tecnología se empieza a hablar de los satélites argentinos. Y lo mismo con las vacunas o con los premios Nobel. Tenemos 3 premios Nobel argentinos, Bernardo Husay, Federico Leloir, César Milstein. Eso se enseña en la secundaria. Bueno, sí, pero no empezó como parte de el proceso, ¿no? Que termina llegando al nivel de la cultura. ¿Sí? Vuelvo para atrás y empiezo a reconstruir esto de manera un poquito más teórica. Y quiero ir, y no quiero dejar, voy por el minuto 28, quiero terminar en el minuto 45, pero quiero recorrer lo que para la Argentina fue muy virtuoso, que fue 2003-2015. Y hacer un epílogo con lo que estamos haciendo hoy. ¿Está bien? Entonces digo, me parece que tenemos algunas moralejas, un poquito, perdonen, ¿no? Porque estoy acelerando, estoy pisando el acelerador. Esto, si yo les logro dejar los conceptos básicos, uno después lo completa leyendo, ¿no? Uno puede ir a leer energía nuclear, sector espacial en la Argentina, sector aeronáutico en Brasil, ciencias biomédicas en varios de nuestros países, lo que a cada uno le interese. No hay que leer todo, hay que seleccionar algunos sectores de acuerdo a lo que uno vaya buscando o al interés de cada uno. Cada una, perdón. Dicho esto, ahora sí, permítame dar un salto un poco irregular, pero ir al año 2003 en la Argentina. Quiero decir irregular en el sentido de que dejo el hilo y voy al año 2003. Entendiendo que la Argentina, ¿sí?, tuvo un ciclo de industrialización que fue 1930-1976. La última dictadura clausuró un proceso de industrialización de más de casi 4 décadas. Ahí Argentina entra en un proceso de desindustrialización muy difícil de estudiar, muy sinuoso, pero que llega hasta el 2003, que claramente tiene una bisagra en la crisis terminal del 2001. Lo que empieza con la última dictadura, que nos dejó como herencia un genocidio, además de desindustrialización, finaliza su ciclo en el año 2001. Crisis terminal de un país que cae en un abismo del que va a haber que empezar a sacar, recuperando la democracia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto como marco. Cuando uno va a 2003-2015, ¿sí?, en general las discusiones suelen ser muy engañosas, tergiversadas, distorsionadas o parciales, porque se suelen enfocar con fotografías. Lo que hay que mirar es la película. Es decir, ¿qué era Argentina del año 2003? Era un país sin Estado.
Pasamos 25 años, estoy siendo injusto con el gobierno de Alfonsín, ¿no? Porque el gobierno de Alfonsín no fue un gobierno neoliberal, aunque en sus últimos años sí tuvo un ministro de Economía, es decir, el alfonsinismo no logró navegar a contracorriente del tsunami neoliberal que en ese momento se cernía sobre América Latina. Entonces también pedirle a Alfonsín que pudiera haber navegado a contramano de lo que se estaba iniciando con una potencia enorme porque iba acompañado, ¿no?, de los gobiernos de Reagan, de Thatcher, un neoliberalismo que nos venía a traer la panacea. Digo, muchos intelectuales latinoamericanos mutaron al neoliberalismo, ¿no? Es decir, perdimos mucho pensamiento progresista porque muchos fueron capturados por estos cantos de sirena del libre mercado, etc. Otros no. Otros vieron clarísimo el destino que le esperaba a América Latina, ¿no? Esto es importante, ahí es donde hay que ir a leer, ¿no? A aquellos autores que en medio del tsunami no se dejaron engañar por los cantos de sirena. Digo, ahí hay que ir a rescatar, digo, porque es muy interesante, ¿no? Es muy fácil hablar hoy con el diario del lunes y señalar con el dedito a aquellos que saltaron a la otra vereda, pero es muy interesante entender que hubo quienes lo vieron con claridad y otros, en algún sentido, quedaron atrapados por la operación. Año 2003, un país sin Estado, si uno dice, bueno, la primer meta que se pone el ciclo de gobiernos kirchneristas que se inicia en el 2003 es recuperar el Estado, ¿no? Y entonces ahí, poniendo la lupa, uno se da cuenta que como parte de la recuperación del Estado, rápidamente se toman algunas medidas muy interesantes vinculadas al campo científico-tecnológico que venía devastado. ¿Se acuerdan? Un Cavallo mandando a lavar los platos a científicas, a científicos, un CONICET que era un barco a la deriva, un INTI que era otro barco a la deriva, un INTA que había logrado sobrevivir, básicamente porque el INTA es una institución impresionante que responde al sector más importante de la economía argentina, que es el sector agroexportador, pero el INTA también tiene extensionismo. Entonces uno dice, bueno, es muy fácil entender lo que le pasó al INTA durante las 2 décadas y media de neoliberalismo. Lo que más padeció del INTA es el extensionismo, ¿no? Dicho rápido, algo que hay que ir a estudiar. Solo el INTA nos podría llevar todo un curso. Pero perdonen, yo estoy dando como tips. Pero digo, lo que se inicia en el 2003 es un proceso de recuperación del Estado. Y como parte de recuperación del Estado, la recuperación de la ciencia y la tecnología. Un ejemplo muy gráfico. En la Argentina, en el año 2002-2003, hay entre 50-60% de la gente que no accede a los medicamentos básicos. Lo que hace no Néstor Kirchner, el gobierno anterior, con Ginés González García como ministro del gobierno de Duhalde, es lanzar el plan Remediar, que tenía que ver con la provisión de medicamentos básicos gratuitos, pero acompañando el plan Remediar, porque el Estado financiaba, un Estado quebrado se tenía que hacer cargo de la distribución gratuita de medicamentos, ¿no? En paralelo, se inicia un proceso no de recuperación, porque la Argentina no existe o existe, perdón, sí existe, pero existe de manera embrionaria, de lo que hoy llamamos producción pública de medicamentos. Tenemos un sector farmacéutico privado compuesto de transnacionales y empresas nacionales, pero que claramente no responden a las metas de las políticas públicas de salud. ¿Por qué? Porque te ponen costos, precios, que son 40, 50, 300 veces. Además saben que el Estado argentino necesita comprar, entonces te suben el precio porque la estructura del mercado farmacéutico es oligopólico, no hay competencia, ¿no? Y ya entramos para otro día el tema del mercado, ¿no? Cuando hay economía de mercado, el mercado es un fetiche. En donde hay conocimiento, los mercados son oligopólicos, no hay competencia de mercado. O hay competencia entre 3 o 4 grandes jugadores que a veces compiten y a veces se cartelizan, ¿no? Cartelizan, quiero decir, se reparten el mercado, se ponen de acuerdo en los precios. Lo que pasa en la Argentina con los servicios mediáticos, de medios, quiero decir, perdón. Esto también es importante entenderlo. Quien estudia ciencia y tecnología sabe que donde hay conocimiento no hay libre mercado. Al revés, hay protección, hay
en todo caso, competencia schumpeteriana, que no es la competencia de la que habla el neoliberalismo. La competencia schumpeteriana es la competencia por la innovación, la competencia por la frontera. ¿Dónde hay competencia por la frontera? En los celulares, en los satélites, en la vacuna para el coronavirus. Ahí hay competencia, digo, y ahí nos competimos, ¿no? No entra cualquiera, ¿no? Argentina quiere competir en el libre mercado de la vacuna del coronavirus. ¿Qué libre mercado? Hay patentes, ¿no? Es decir, Pfizer, AstraZeneca, son transnacionales que sabemos digo, bueno, 2003 Argentina decide apostar a la producción pública de medicamentos para ver si logra, que es una apuesta de largo plazo, sabemos que eso no se logra en 3 años. Cuando uno mira la trayectoria, es impresionante, porque empiezan a aparecer actores de universidades, del sector público, se empiezan a crear laboratorios públicos que dependen de municipios, de gobiernos provinciales o de universidades. Esto es acompañado por el gobierno de Cristina con una ley de producción pública de medicamentos en el año 2011, a la que se opuso de manera, digamos, virulenta las empresas nacionales farmacéuticas. Ahí hay un fracaso político, porque se trató de generar sinergia entre el Estado y el sector privado. No hubo sinergia porque el sector privado no quería un sector público. Hay que estudiarlo eso. Es muy interesante, porque ahí se ven todas las variables en juego cuando aparecen laboratorios públicos. La cuestión es que al 2015, ¿sí?, tenemos el Congreso aprueba una ley donde se crea la ANLAP, Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, que va a coordinar 39 laboratorios públicos. Hoy la ANLAP coordina 43 laboratorios. Año 2016, 2019 se la desfinanció, se olvidó, no sé, digo, los laboratorios públicos llegaron en condiciones penosas al 2019, hoy los estamos recuperando. Si hoy van al Twitter del ministro Salvareza, van a encontrar que justamente hoy está anunciando una inversión de $600 millones para la producción pública de medicamentos. Después de todo un trabajo de un año para ver dónde estaban los sectores estratégicos, dónde podíamos, porque la verdad que hoy no nos sobra la plata, entonces hay que apuntar y dar en el blanco con cada peso que usemos para, en algún sentido, potenciar estos sectores. Les conté rapidito la producción pública de medicamentos. Lo mismo vemos en el 2003 en sector de software y servicios informáticos. Se reactiva el sector nuclear en el año 2006. Yo casi digo, se recupera de lo que muchos creíamos que había sido la pérdida definitiva del sector nuclear. Al año 2001, yo que me dediqué al sector, que vengo de la física, digo, pensábamos que la Argentina se había quedado sin sector nuclear. No, ya que está, seguía existiendo la CONEA, seguíamos teniendo reactores, estaba la empresa INVAP, pero que se había pasado al sector de satélites, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de un sector, hablamos de un ecosistema, y eso es lo que el menemismo se había encargado de desmantelar. Sin embargo, se tomó una decisión política en el año 2006 y se empezó a recuperar el sector nuclear. El gran sector de las telecomunicaciones satelitales, que en la década de los 90 se le había entregado a empresas transnacionales de altísima calidad. Miren, voy a decir algo que lo suelo decir, y siempre que lo digo tengo la sensación de estar cometiendo un sacrilegio, pero con connotaciones religiosas, digo, sacrilegio. El menemismo, cuando decidió darle a capitales extranjeros el sector de comunicaciones satelitales, les aseguro que lo hizo muy bien. Casi les diría, pensando en los intereses del país, si uno cree que lo que funciona es el manual del neoliberalismo. Casi les diría como neoliberales de buena fe. Algo que uno no encuentra en el macrismo, donde son todos delincuentes. Esta es una opinión personal, espero no ofender a nadie, es lo que yo pienso y no les quiero ocultar lo que yo pienso. Yo soy kirchnerista. Y yo creo que tengo argumentos para decir que son todos delincuentes. Por lo menos todos los que estuvieron en la primera, segunda, tercera línea. Digo, hay argumentos. Pero permítanmelo decir como axioma. Por eso digo, cuando uno va al año 94 y el gobierno de Menem crea la empresa Nahuelsat con capitales alemanes, franceses e italianos, uno dice, ojo, lo están haciendo prolijamente, son capitales muy... Claro, pero estos capitales empiezan a funcionar en América Latina y el problema no es lo que nosotros queremos de la inversión extranjera, es que lo que la inversión extranjera quiere de nosotros. Y ahí aparece el lugar del Estado como un Estado regulador. A ver,
vos querés venir a maximizar ganancias en nuestro país, perfecto, pero tenés que jugar con las reglas de juego de la democracia de nuestro país. Bueno, eso no funciona con los gobiernos neoliberales que dicen que hay que achicar el Estado y desregular. La desregulación en América Latina significó desinstitucionalizar y transformar a nuestras economías en una selva darwinista. Es así de sencillo. Porque Alemania también habla de desregular, pero es otra cosa en Alemania desregular. La inversión en Alemania no hace lo que se le da la gana, ¿no? Entonces, Argentina tiene 2 posiciones orbitales que tiene que ocupar con satélites propios, y estos capitales extranjeros ocupan una posición orbital con un satélite comprado afuera, comprado a una de sus propias empresas. ¿Qué interés tiene capitales extranjeros de generar satélites argentinos? Ninguno. Entonces importan los satélites. Bueno, les acorto la historia, esto lo pueden leer, hay un artículo sobre esto. La gran empresa de capitales extranjeros quiebra en el año 2006. La compra el Estado argentino a $1. Entonces, simbólico, ¿no? $1 simbólico. Entonces, cuando se dice el gobierno de Néstor, estatista, peronista, estatista o comunista, porque estatizan todo estos tipos. Bueno, no es que estatizan todo. El sector privado quebró. Llevaron las telecomunicaciones a un estado desastroso. Argentina tenía una posición orbital, las posiciones orbitales son muy reclamadas, valiosas, son soberanía en el espacio exterior. Digo, sin ocupar, y adivinen quién reclamaba la segunda posición orbital argentina. Tomémonos 10 segundos para pensar. ¿Quién reclamaba la posición orbital que Argentina no ocupaba? Gran Bretaña. ¿Qué hace el gobierno argentino? Se hace cargo, crea la empresa ARSAT, y la trayectoria de la empresa ARSAT es deslumbrante, deslumbrante. No van a encontrar otro caso en un país de la periferia o país en desarrollo donde se dice vamos a poner 2 satélites geoestacionarios nacionales para ocupar 2 posiciones orbitales asignadas para que Argentina no pierda esas posiciones orbitales, y las ocupa en el 2014 poniendo en órbita ARSAT 1, en el 2015 poniendo en órbita ARSAT 2, y como es tan exitoso el caso, el Congreso aprueba una ley de promoción de la industria satelital, porque nos damos cuenta que hay que seguir produciendo satélites geoestacionarios, que son muy complejos, muy codiciados en el planeta, hay solo 9 países que pueden producir satélites geoestacionarios, y se aprueba la ley de promoción de la industria satelital, que no es una ley kirchnerista, es una ley que aprueba el Congreso de la Nación. Ah, pero había mayoría de kirchnerismo. Bueno, sí, claro, porque había ganado las elecciones. Sí. Cuando en un Congreso hay mayoría, no quiere decir que es un Congreso de color político. Seguimos las reglas. ¿Qué hizo el macrismo? No puso en órbita el ARSAT 3, que era el compromiso que tenía la Argentina. Es decir, no solo no pone en órbita el ARSAT 3, desmantela el ARSAT 3, se lo quiere dar a una empresa norteamericana, etcétera, etcétera. ¿Qué estamos haciendo hoy? Recuperando la empresa ARSAT, ya estamos con el proyecto ARSAT 3, en realidad el SG1, porque ahora las tecnologías mejoraron estos 4 o 5 años, ya que no pudimos poner en órbita el satélite en el 2018, mejoremos la performance tecnológica, ahí está ARSAT, vuelta a recuperar. Digo, sector de software, producción pública de medicamentos, sector satelital, sector nuclear, se crearon 15 universidades públicas, se crearon muchas carreras de ingeniería, yo vengo de la UNSAM, donde se crearon 13 carreras de ingeniería, de donde salió el suero hiperinmune, de donde salió el barbijo con IC, de donde salen algunos, que eso tiene que ver con lo que se plantó en ese periodo. Cierro acá, ven que estoy un poco a borbotones, ¿no? Por una cuestión de tiempo, como dando un poco como pistas para ir a buscar contenido. Yo les aseguro que el periodo 2003-2015 es muy interesante para tratar de entender las cosas que ocurrieron en el campo científico-tecnológico. Dicho eso, 2016-2019 no se puede decir que haya ocurrido nada digno de destacar, salvo lo que decía antes, de financiamiento. La verdad que fue dramático. Lo que nosotros encontramos en el Ministerio de Ciencia podría haber dedicado los 45 minutos a contarle los destrozos. Para otro día, si quieren. Interesantísimo, porque también cuando uno ve, ¿no? Como cuando uno entra a una fiesta y ve todos los platos rotos, los vasos volcados, digo, ¿qué pasó acá? ¿No? Y uno empieza a tratar de entender,
¿Por qué está todo roto? La gente, el personal del ministerio, increíblemente profesional. Otra cosa que dejó, ¿no? Porque recordemos, no dije lo más importante, que la Argentina en ese periodo creó un Ministerio de Ciencia. Por primera vez en nuestra historia, desde noviembre del 2007, pasamos a tener Ministerio de Ciencia en Argentina. Digo, ¿no? La gente se sentaba, yo soy secretario de planeamiento, tenemos áreas como cooperación internacional, una subsecretaría de estudios y prospectiva que se producen índices, todo lo que son la cuantificación de la ciencia y la tecnología en Argentina se produce en una subsecretaría de la Secretaría. Estamos elaborando el Plan 2030. Hay una subsecretaría que es de políticas, que tiene a cargo el Plan 2030. Distintas personas se me venían a sentar en el escritorio y se ponían a llorar en los primeros días, de la angustia, para explicarnos que habían estado 4 años detrás de un escritorio sin que nadie les dijera lo que tenían que hacer. Esto solo para que se den una idea. No digo todos, todas, algunos sectores, digo, pero bueno, eso fue el Ministerio de Ciencia. Encontramos 10 millones de dólares de deuda de la biblioteca digital, 3 años sin pagar de la biblioteca de la que depende la ciencia argentina. Hoy no tenemos los 10 millones de dólares o no los podemos poner en eso, pero estamos negociando y empezamos a pagar en cuotas para que no nos corten el servicio. Encontramos, etc. Dicho esto, llega el gobierno de Alberto y de Cristina en el diciembre de 2019, y ahí arrancamos un lento proceso de recuperación. Ya me pasé del tiempo, minuto 47, quiero en 3 minutos contarles, a ver si puedo, cómo iniciamos esta recuperación y cómo pusimos la proa hasta que llega la pandemia, nos patea el tablero, reaccionamos a la pandemia y volvemos a poner la proa. Lo primero que hicimos, digo, en los primeros meses antes de la pandemia, es primero volvernos a sentar con el BID, tratar de ver dónde había fondos para empezar a financiar. Paradójicamente dejaron un montón de deudas y por otro lado encontramos fondos sin ejecutar del BID. Entonces, por ejemplo, estos 600 millones para producción pública de medicamentos, como otras, son fondos no ejecutados por el gobierno anterior, mientras hoy ya estamos cerrando 230 millones de dólares para que la rueda vuelva a empezar a girar. Y lamentablemente tenemos que usar fondos internacionales, porque ya desde hace por lo menos 2 décadas, la ciencia y la tecnología en la Argentina se financia con fondos de crédito internacional. Una meta para ganar autonomía sería lograr que la ciencia y la tecnología argentina se pudieran empezar a financiar con fondos propios, ¿no? Como decimos, fondos del Tesoro Nacional. Para eso necesitamos recuperar la industria, hacer crecer nuestro PBI, generar inversión del Estado, hacer crecer nuestras reservas, y ahí empezarán a aparecer los remanentes que nos permitirán aplicar fondos, digo, del Tesoro Nacional a la ciencia y a la tecnología. Dicho esto, nos pusimos a trabajar en el Plan 2030. Por suerte, el gobierno anterior no logró cerrar un Plan 2030. Quisieron usar el Plan 2030 como instrumento de campaña. No se imaginan lo que me tienta contarles esta historia, pero me llevaría 10 minutos y no los tengo. ¿Cómo logramos que no lo presenten desde la fuerza política opositora, publicando un artículo en página 12, mostrando los mamarrachos que era ese plan que se les filtró? Y gracias a que pudimos mostrar, ¿sí?, en una nota en página 12, parece que hubo una pelea interna del ministerio, se enojaron las autoridades del macrismo y entonces no pudieron presentar el plan como parte de campaña. La nota en página 12 la publicamos el 8 de octubre del 2019. Las elecciones eran a los poquitos días. Querían presentar el plan 2030 cuando habían abandonado el plan 2020 el 8 de octubre. Por eso digo como plan de campaña, ¿no? Bueno, por suerte no lo pudieron presentar. Entre las primeras metas que nos pusimos es empezar a trabajar en el plan 2030, pero trabajar en el plan 2030 no es no vamos a hacer nada hasta que tengamos el plan. Es al revés. Es decir, en cuanto nos pusimos a trabajar en el plan, porque ¿cómo se elabora el plan? Haciendo, ¿no? Es decir, buscando la forma de consensuar y de hacer participar a las provincias, a las universidades, a las provincias a través del COFECIT, a las universidades, instituciones a través del CICIT. Es decir, el plan en realidad es un proceso de construcción concertada
y colectiva, que involucra a todos los actores relevantes. Cuando digo actores me refiero a instituciones, empresas, vinculadas al sector de ciencia y tecnología, con una metodología. Es decir, el proceso de construcción del plan es ordenador. Hoy el plan no lo tenemos, vamos a tener la primera, tenemos un documento preliminar que lo pueden bajar de la página web, se llama así, Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, documento preliminar, donde ponemos los lineamientos, que lo consensuamos en distintos foros a nivel nacional. Hoy sabemos que tenemos que presentar el plan en septiembre de este año, ahí va a estar, pero eso no quiere decir que hasta ahora nos cruzamos de brazos. El trabajo sobre el plan nos permitió ir definiendo sectores estratégicos, ir definiendo necesidades de las provincias, por eso fuimos haciendo algunas convocatorias, ¿sí? Y en algún sentido quiero dejar esta idea, perdón, el proceso de construcción del plan como ordenador de hacia dónde tiene que ir la ciencia cuando la ciencia argentina se quedó sin plan, porque el gobierno anterior clausuró el plan 2020, ¿no? Y no continuó. Ahí está la ruptura de una política de Estado. El plan 2020 planteaba un direccionamiento que si el gobierno de Macri hubiera cumplido con sus promesas de campaña, voy a dejar lo que este gobierno hizo bien, la ciencia y la tecnología la hizo bien, vamos a llegar a 1.5 del PBI, dijo Macri. Entonces se suponía que iba a continuar en la misma dirección, pero falso, una de las tantas mentiras de campaña. Clausuró el plan 2020, tuvimos que volver a empezar. ¿Sí? Por eso les decía, vieron, cuando yo les decía al comienzo, si analizamos, cuando analicemos al final, todo lo que dijimos al comienzo se ve muy claro en esto que va del 2003 hasta hoy. Yo les aseguro que ahí hay un recorte muy interesante.